Un aplauso a nuestro invitadazo de lujo de viernes, el Diego Gotay. No, de verdad que gracias. Bienvenido a México, bienvenido a la Ciudad de México. Súper agradecido siempre con el público de México, es donde más tengo fanáticos por medio de las redes. Oye, que te encanta México, ¿verdad? Comiendo tacos por ahí ando. ¿Te gustan los tacos? Más o menos, más o menos. ¿No la sufres cada vez que vienes Sí, con la como comida? taco, pero sin mucho pique. Picante, ¿no? Sí. Claro. Es que para la gente que no te conoce aún, pues Gotay es uno de los máximos exponentes ahora, artistas boricuas de estas nuevas generaciones, y ahora pues estás acá en la ciudad, en nuestro país, compartiendo tu música, dando una probada de tu nuevo material que ya está pues a unos meses de salir, ¿no? Eso es así, mira, Gotay es un artista que se dio a conocer por las redes sociales. Sí. Mucho Facebook, mucho Twitter, mucho ahora Instagram, estamos bien activos, mucho YouTube. Te cuento que mi primer video que me dio a conocer costó como $200, algo... ¿Te lo imaginabas, Gotay? ¿No? No, de verdad, pero sí alcanzó más de 50 millones de visitas en YouTube. Okay. Y por ahí seguí zumbando música. México es el país donde, por las redes, por las estadísticas, donde más tengo fanáticos. Así que por eso estamos aquí dando la promoción de Te Fuiste, el nuevo sencillo. Claro. Del disco El Chamaquito de Ahora. Y mira, seguimos trabajando, gracias a Dios. Pues como te conté, salí de las redes sociales y ya estamos aquí en los medios, así que gracias por la oportunidad. Nos encanta tenerte acá y nos encanta que nos compartas tu música. Yo te dejo el escenario para que pues nos pongas aquí a mover el esqueleto. Vamos a darle. Gotay, bienvenido. Desde el día que te vi pasar, yo no me pude controlar y me tuve que acercar, pues como tú no hay otro igual. Tus ojos, tu cuerpo, tu pelo, tus labios llevándome al cielo. Sigo esperando cuándo será. No es un secreto que tú me gustas y yo sé que te gusto más, porque tenemos que esperar si somos dos tal para cual. No es un secreto que tú me gustas y yo sé que te gusto más, porque tenemos que esperar si somos dos tal para cual. Tengo que esperar para yo poderte robar. Tan solo con tu beso no me logro conformar. Cuando cerca yo te tengo, en tu cuerpo yo me pierdo. Contigo loco por hacerlo. Solo tú me pones tenso, me siento indefenso cada vez que yo pienso en tus ojos, tu cuerpo, tu pelo, tus labios llevándome al cielo. Sigo esperando cuándo será. No es un secreto que tú me gustas y yo sé que te gusto más, porque tenemos que esperar si somos dos tal para cual. Eliel, el que habla con las manos, el chamaquito de ahora. Desde que te fuiste nunca volví a ser yo. No sabes cuánto daría por escuchar tu voz, porque la altura te daba magia a todo. Hoy diciendo ya no sé vivir solo. Piensa las cosas bien. Yo extrañando tu piel en mi cama y tus labios cuando me besabas. Y no he recibido ni una llamada. Perdóname, no fue mi intención fallarte. Capacita, bebé, de que luché para hallarte. Y ahora tú quieres que esto acabe así. Tú sabes bien que tú me extrañas también. Tú lo sabes. No importa con quién, pero así de fácil no me vas a olvidar. No es que trate, no será fácil, bebé. Si tú te vas yo me siento tan solo. Oye, soy claro. Quisiera que nunca olvides que tú eres mi todo. Falta de ti tengo en exceso. Nunca había pasado este proceso. Yo solo sueño con tu regreso. Princesa, quiero que sepas que te fuiste nunca volví a ser yo. El chamaquito de ahora.
sabía que su amor ya lo perdí. Te fuiste, nunca volví a ser yo. Tú sabes cuánto daría por escuchar tu voz. Porque la tuya se le daba magia a tu voz. Y si tú no estás, ya no sé vivir solo. El chamaquito de ahora, baby, Gotay, el auténtico. El chamaquito de ahora, Authentic Music, Ana el ingeniero, crossover, yes, crossover, Tuti, el chamaquito de ahora, ay, el verdadero químico. Gotay. Oye, ¿qué es lo que consideras tú que fue lo que les gustó más a la gente de ti, de Gotay, en las redes? ¿Qué fue lo que te lanzó? ¿En qué se fijaron? Mira, yo creo que las redes es una buena herramienta que tenemos todos los nuevos artistas, gracias a Dios. Pero yo creo que la música es la que habla, yo creo que el contenido de la música es lo que le ha gustado a la gente. Sí. Y también en las redes también le damos otra cosa. Además de música, estamos, ¿sabes? En mi vida normal, diaria, como estamos antes de subirle en este programa, subimos un videíto, un par de Sí. videitos y Es que eso puedes le compartir gusta. como que parte más íntima, ¿no? De tu vida con la gente de forma rápida, ¿no? E instantánea. Claro que sí, las redes, la ventaja de las redes es que tenemos un tú a tú con el fanático Sí. y eso es una súper ventaja. Yo creo que es mi mejor herramienta. Oye, y ahora, bueno, pues ya sabemos que estás muy intenso en redes sociales, que estás visitando muchos países. ¿Qué más quieres hacer tú? ¿A dónde quieres llegar? Mira, gracias a Dios, pues he tenido la oportunidad, te cuento, nunca soñé ser artista, pero Sí. sí, siempre me llamó la atención la música, el reggaetón, la música urbana, escuchando cuando mis hermanos la escuchaban. Y me crié escuchando varios artistas como Daddy Yankee, Nicky Jam, Tego, Wisin y Yandel, Don Omar, que los respeto muchísimo, he tenido la oportunidad de trabajar junto a ellos varios temas. Buenísimo. Tego, digo, con Nicky Jam y con Wow. Daddy Yankee. Y nada, tenemos una nueva propuesta, el nuevo sencillo, Te Fuiste, y del nuevo disco.